Un hombre que prometió derribar a la casta y transformar a la Argentina en un país de libertad total. Pero, ¿qué dejó su primer año en el poder? Esta es la historia del primer año de Javier Milei como presidente de Argentina. Un periodo lleno de reformas, polémicas y el eterno debate entre revolución y caos. El 10 de diciembre del 2023, Javier Milei, economista y defensor acérrimo de las ideas libertarias, asumía la presidencia de Argentina. Sus promesas eran tan ambiciosas como controvertidas: dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, reducir drásticamente el tamaño del Estado y acabar con el sistema político tradicional que él llamaba la casta política. Milei no era un político común, era un fenómeno, un outsider que llegó al poder impulsado por el hartazgo social, en medio de una crisis económica y corrupción. Cuando Milei asumió, Argentina estaba en su peor momento económico en décadas. Una inflación del 140%, pobreza que afectaba a más del 50% de la población y una deuda externa que parecía imposible de pagar. Cualquier cambio debía ser drástico. La pregunta era, ¿los argentinos estaban preparados para esa transformación? Una de las promesas más ambiciosas de Milei durante su campaña fue la dolarización de la economía, eliminar el peso y reemplazarlo por el dólar estadounidense. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal y sí les jode de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de...? Sin embargo, al llegar al poder, la implementación de esta medida se encontró con enormes obstáculos. Entre ellos, la falta de reservas suficientes en el Banco Central, la resistencia política en el Congreso y la complejidad de ejecutar una transición de tal magnitud. Milei argumentó que la dolarización seguía siendo su objetivo a largo plazo, pero que las condiciones iniciales del país no lo permitían de inmediato. Esto generó críticas de algunos sectores que esperaban un cambio rápido y transformador, mientras que otros lo vieron como un reconocimiento de la realidad económica. Lo cierto es que, a pesar de no haberse concretado, esta promesa siguió generando divisiones en la sociedad argentina. Milei no se detuvo ahí. Tal como había prometido, lanzó una ofensiva para reducir el tamaño del Estado, eliminó ministerios, privatizó empresas públicas y recortó subsidios. Sus seguidores aplaudieron estas medidas como pasos necesarios para frenar el déficit fiscal. Sin embargo, la otra cara de la moneda fue el descontento social. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Las calles de Buenos Aires se llenaron de manifestantes, sindicatos, estudiantes y movimientos sociales que veían estas reformas una amenaza a sus derechos. Pero para Milei esto no era un problema, sino parte de la lucha para acabar con lo que él llamaba el parasitismo estatal. En el ámbito internacional, Milei también rompió esquemas. En su primer año, estrechó lazos con Estados Unidos e Israel y se alejó de los gobiernos de izquierda de la región, como Brasil y México. Incluso tomó decisiones polémicas, como retirar a Argentina del BRICS y limitar los acuerdos comerciales con China. Estas medidas generaron críticas dentro y fuera del país, pero Milei defendió su postura asegurando que Argentina debía alinearse con las democracias liberales y el libre mercado. Si algo marcó el primer año de Milei fue la resistencia. Aunque logró implementar varias de sus reformas, estas no estuvieron exentas de conflictos. Las protestas en las calles crecieron en intensidad y las críticas no solo llegaron desde la oposición política, sino también desde sectores que inicialmente lo habían apoyado. En el Congreso, Milei enfrentó enormes dificultades para aprobar leyes. Para muchos, su estilo confrontativo y su rechazo a negociar lo estaban llevando al aislamiento político. Para otros, era una prueba de que Milei estaba cumpliendo con su promesa de gobernar sin ceder ante la casta. El primer año de Javier Milei no estuvo exento de desafíos, pero también marcó el comienzo de una transformación que pocos gobiernos se han atrevido a impulsar. Sus reformas iniciales, aunque polémicas, lograron avances importantes. Se redujo el déficit fiscal, se establecieron políticas más transparentes en la administración pública y se enviaron señales claras al mundo de que Argentina buscaba estabilidad económica y apertura al mercado internacional. Aunque la política exterior de Milei, aunque arriesgada, trajo nuevos aliados estratégicos y generó expectativas de inversiones extranjeras en sectores claves como la energía y la tecnología. Las negociaciones con organismos internacionales empezaron a mostrar un enfoque más responsable, lo que fortaleció la confianza en el futuro económico del país. Pero quizás lo más destacado fue la capacidad del gobierno para devolver el debate público a las ideas. Desde la dolarización hasta el tamaño del Estado, Milei logró poner temas cruciales en el centro de la conversación nacional. Esto, aunque polarizador,
despertó una ciudadanía más activa y participativa, que comenzó a cuestionar modelos tradicionales y a buscar alternativas. Si bien es cierto que no todo fue perfecto y que los cambios no llegaron tan rápido como muchos esperaban, el primer año de Milei puede verse como un cimiento para un proyecto de largo plazo, con un gobierno decidido a romper paradigmas y una población lista para adaptarse a los retos. Argentina podría estar en el umbral de una nueva etapa de crecimiento y desarrollo.